Mi abuela puso limón en la almohada de mi madre y pereció. Cuando vi se trataba de algo aterrador. Hola, mi nombre es Karen y es una necesidad para mí contarte esta historia, pues cuando yo tenía apenas 8 años, mi mamá enfermó. Parecía solo una simple y común gripe por cambio de estación. En una ocasión de verano fuimos a visitar a mi abuela. Después de haber cenado, mi mamá cayó inesperadamente en cama. Los doctores no lograron encontrar la causa principal de su enfermedad. Primeramente se tenía la idea de que era cáncer o alguna enfermedad autoinmune, pero los exámenes y análisis mostraron que ella tenía una anemia severa. La salud de mi mamá se ponía cada vez peor. Mi abuela era una mujer muy supersticiosa. Desde el primer momento que notó que estaba enferma, procedió a colocar un limón todas las noches debajo de su almohada. Ella decía que eso ayudaría a alejar las malas vibras. Después de recibir mucha atención médica, lamentablemente mi madre pasó a mejor vida. Mi papá era agente de viajes, por lo que él no podía hacerse cargo de sus 2 hijas. Así que nos quedamos a vivir con mi abuela. Ella nos cuidó a ambas. Pasaron 10 años después de que mi mamá falleciera y mi hermana María se graduó en la universidad. Mi abuela empezó a preparar una rica cena y festejamos el logro de María en casa. El día siguiente mi hermana no logró levantarse de cama. Se sentía muy cansada y no lograba moverse bien. Al igual que a mi madre, le diagnosticaron también anemia, pero tampoco se sabía qué la originaba. Tomaba vitaminas, suplementos, hierros y muchas pastillas más. Aún así, nada le hacía sentirse mejor. Mi abuela aún seguía con sus creencias mágicas. Sí, aquella de poner un limón debajo de la almohada de su nieta, pero eso no ayudaba en absolutamente nada. No funcionaba su creencia. Por desgracia, María no llegó a cumplir sus 23 años, pues ella empeoró y también pasó a mejor vida. Pasaron los meses y logré obtener una beca para poder estudiar fuera de la ciudad. Al completar los estudios, me casé y tuve una hija. Ella hablaba diariamente con mi abuela por teléfono. Mi abuela insistía mucho en que la fuéramos a visitar, pues ella quería conocer a su bisnieta. La última vez que estuve donde mi abuela fue hace 5 años, cuando yo estaba embarazada. Después de todo, tomé la decisión en ir a visitarla. Insistía mucho y me vi obligada. Tomé la decisión de viajar sola con mi hija, ya que su papá no nos pudo acompañar en esta ocasión por cosas del trabajo. Al final llegamos donde ella. Mi abuela nos recibió con una gran sonrisa y mostrando mucho interés por Alicia, mi hija. Ambos pasaron toda la mañana divirtiéndose y haciéndose diferentes actividades. En la tarde nos preparó la cena. Empecé a recordar cuando yo era niña y ella me cocinaba. Se sentía bien. Llegó la noche, pero empecé a sentirme muy cansada. Quizás fue por el largo viaje, pensé. Así que decidí ir a dormir. Al siguiente día, mi hija me despertó. Hice el intento de levantarme, pero no lo lograba. Me sentía muy mal y apenas lograba mover la cabeza. Me asusté un poco y empecé a llamar a gritos a mi abuela. Ella entró para tranquilizarme. Me dijo que probablemente fue el cambio de clima que me afectó y que no me preocupara por eso. Pasé todo el día en la cama. Ella me llevaba a la comida, a la cama. Me sentí un poco mejor por ese día. Pero el segundo y el tercer día fue todo igual. Me sentía muy mal. Al cuarto día, nos visitó un doctor para poder tomarme una muestra de sangre. Los resultados, sí, fueron los mismos que tenía mi mamá y mi hermana. Era anemia. Yo sabía que no iba a llegar muy lejos. Iba a fallecer en el mismo cuarto donde falleció mi mamá y mi hermana. Mi abuela se ofreció a cuidar a mi hija mientras yo me recuperaba y mi esposo se mudó con nosotras para poder cuidarme. En una noche me encontraba un poco molesta por esta extraña enfermedad.
Decidí tomar la almohada y con la poca fuerza que tenía la arrojé al suelo. Entonces lo vi. Ahí estaba el limón que mi abuela solía poner por las malas vibras, según ella. Me molesté un poco por esas creencias sin sentido y tiré el limón de la cama. El siguiente día desperté con mucha fuerza, como por arte de magia. Me sentía perfectamente bien y saludable. Posteriormente decidimos llamar al doctor para poder comprobar lo que estaba pasando. Volvió a hacerme el análisis, pero este dijo que lo que había ocurrido era un milagro. Estuve 4 días con excelente salud, hasta que al cabo de unos días volví a caer en cama. La anemia regresó. 2 días después mi esposo estaba cambiando las sábanas y misteriosamente volvió a encontrar el limón. Lo tiró a la basura y casualmente el día siguiente me sentí mejor. Me sentí bien. Empecé a sospechar. Mi abuela persistía mucho con sus creencias, así que decidí seguirle el juego. Por las noches retiraba el limón y lo guardaba en un cajón. En las mañanas lo ponía nuevamente bajo la almohada para que ella lo viera y lo cambiara. Mi salud mejoró por completo, pero fingía seguir enferma y débil. Pasaron 2 días y algo muy raro estaba pasando, pues la apariencia de mi abuela empezaba a cambiar. Se le empezaron a marcar unas enormes ojeras, sus dientes se pusieron amarillos, el cabello se le caía a mechones, la piel se le empezó a arrugar más y tenía un aspecto demacrado. Empezó a ponerse de mal humor y se le pasaba maldiciendo, hasta que un día no logró levantarse de la cama. Mi marido se fue con mi hija, ya que pensé que lo que estaba pasando debía enfrentarlo yo misma, por lo que en la noche decidí ir a la habitación de mi abuela. La vi dormida. Puse un limón sobre su mano y mi cuerpo helado tenía ganas de mencionar algo que se me hacía raro decir. Sin embargo, no lo pensé 2 veces y exclamé: ¿Dónde está mi abuela? Se giró, abrió los ojos y empezó a reírse mostrando unos colmillos en lugar de dientes. Me dijo que mi abuela había partido hace años por causa del cáncer cuando mi mamá era una adolescente. En la desesperación, mi abuela no quería irse y entonces, para no desfallecer, lo había invocado a él, pero no la ayudó. La dejó partir y luego la suplantó. Fue él quien acabó con mi mamá y mi hermana. El limón debajo de la almohada les absorbía la vida cada noche y luego él bebía el jugo para renovarse. Apenas podía moverse poco, así que logré colocar el limón debajo de su almohada y me fui de la habitación. Empecé a buscar las cosas de mi mamá, la póliza de seguros de la abuela y fui paciente hasta que se hiciera de noche. Llegó la noche y me fui a la habitación de arriba. Estaba aquella bestia agonizando. Guardé el limón, encendí un fuego y lo coloqué por las sábanas. Inmediatamente empezó a surgir el fuego. Escuché cómo se quemaba entre las llamas con agonía. Llegaron los bomberos, pero ya era demasiado tarde. Mi esposo llegó a traerme y pasamos la noche en un hotel cercano. Al día siguiente hice los trámites correspondientes. Cobré el seguro de vida de mi abuela y le hice un funeral correspondiente. Días después regresamos a casa. El limón contenía la vida de aquel demonio. Lo saqué al sol por varios días hasta que finalmente se secó por completo. Lo trituré y después lo enterré. Me sentí libre y mi salud se mantuvo excelente. Toda esta vida fue una mentira. Nadie se la merece, pero ahora me consuela saber que mi pequeña y yo misma estoy a salvo. Espero volver a ver algún día a mis seres queridos, pues sé que están orgullosos de mí. Amigo, ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te asustaste? Recuerda que estás en un mundo de recuerdos. Hasta la próxima. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y de esta manera recibirás más contenido como este cada semana. Un abrazo.